Mi nombre es Lidia Peñate y en esta oportunidad, junto con mi grupo de investigación, explicaremos la crisis que sufrió Ecuador en 1999. Esta crisis se relaciona con eventos negativos que condujeron al deterioro económico, una crisis social y un levantamiento popular, y que uno de los antecedentes de la crisis tendría su origen en 1998, como lo es el fenómeno del Niño, que en realidad este fenómeno terminó de hundir a la economía, además del colapso de los precios del petróleo y de la quiebra de los bancos privados en Ecuador en 1999. Fue afectada toda la actividad financiera y económica del país y profundizó el problema de insolvencia del sistema financiero, y ante la amenaza de hiperinflación y otros problemas generados por la inestabilidad y especulación, llevó a la dolarización el 9 de marzo del 2000 como un medio para la estabilización. Como resultado de los problemas económicos, financieros y políticos, dieron lugar a masivas protestas contrarias a la dolarización y al gobierno de turno. Llevan al derrocamiento del presidente en la tarde del 21 de enero del 2000 y decidieron luego la ascensión de Gustavo Noboa como nuevo presidente en la madrugada del 22 de enero. La inestabilidad económica dio origen al mayor movimiento migratorio en la historia del Ecuador. Muchos residentes decidieron emigrar a España y Estados Unidos mayormente. Esta fue como una breve introducción o un breve resumen de lo que estaremos hablando a lo largo del video. Como parte de la investigación tenemos algunos objetivos que hemos podido alcanzar por medio de un estudio histórico y la recopilación de varios documentos e investigaciones previas acerca de la crisis de Ecuador. Los objetivos se dividen en uno general y tres objetivos específicos, donde el objetivo general consiste en caracterizar la situación económica en la que se encontraba Ecuador antes, durante y después de la crisis en 1999. El primer objetivo específico es identificar las principales causas que provocaron la crisis en 1999 en Ecuador. El segundo objetivo es evaluar cuáles fueron las medidas tomadas que ejercieron mayor influencia para contrarrestar la crisis financiera y cuál fue el impacto en la población. Y como último objetivo específico tenemos que es describir las consecuencias de la crisis y las decisiones tomadas por el gobierno en la economía ecuatoriana. El interés de hacer una investigación sobre la crisis que se vivió en Ecuador en 1999 yace de la importancia que tiene entender y exponer cuáles fueron los factores mayormente involucrados en el deterioro de la economía. Además, cuáles eran las condiciones económicas en las que se encontraba el país previo a la crisis, y también es de vital importancia analizar las medidas tomadas por el gobierno de turno para lidiar con la crisis que estaba atravesando. El estudio de esta crisis económica nos va a permitir a los estudiantes un mejor aprendizaje de cómo funciona una economía y cómo se enfrenta un país a una situación de crisis económica. La investigación se realizó mediante una revisión de los hechos históricos y que nos facilitó conocer y analizar los diversos factores que generaron la crisis en 1999 y las medidas correctivas de tipo fiscal y monetario que fueron tomadas por parte del gobierno e instituciones financieras con la finalidad de salir de la crisis y cuáles fueron las consecuencias de cada decisión tomada. Además, se analizará el comportamiento de diferentes indicadores macroeconómicos como la inflación, la tasa de desempleo, la tasa de interés, el tipo de cambio, el crecimiento económico y otros indicadores. Por otra parte, se hará una comparación del comportamiento de los indicadores macroeconómicos de El Salvador y la República del Ecuador en el periodo 1999 al 2010. Esto con la finalidad de caracterizar ambas economías y evaluar cuáles fueron las condiciones que presionaron a una dolarización. Nos proponemos entonces investigar la evolución de los indicadores macroeconómicos de los países, ya que mediante el análisis detallado podremos aclarar los mecanismos económicos que posibilitaron el desarrollo de una crisis como la que se produjo en Ecuador en 1999. A continuación, otra compañera les hablará sobre algunos antecedentes de la crisis de Ecuador.
Buenas tardes. Bueno, continuando con lo que era la exposición, yo les voy a hablar sobre lo que son los antecedentes. Entre ellos tenemos lo que es el endeudamiento agresivo. Este nos dice que entre el año de 1971 y 1983, la deuda externa de Ecuador se multiplicó por 30, según lo que informó el Banco Central. Los países beneficiados por el aumento de precios nunca fueron entendidos como transitorios, ni tampoco tomaron en cuenta la capacidad de pago que podían tener sus acreedores. Al ver reducidas las tasas de interés, pues se endeudaron con el tiempo y la economía en general pues se veía plenamente comprometida con el sistema financiero externo. Con el objetivo de calmar o reducir el impacto de la crisis iniciada en el endeudamiento agresivo que se estaba generando, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pues propusieron un rediseño en el ámbito de sus relaciones del Estado y el mercado. La propuesta pues no tenía sentido por su cuestionable manejo del país, ya que no solo se había pues terminado lo que era o eliminado lo que era la credibilidad del Estado, sino que promovió la primera década de pérdida. Para el señor Thomas Biesteker, los ajustes producirían cambios radicales en 4 áreas. La primera sería la devaluación y ajustes cambiarios. El segundo sería políticas antiinflacionarias y de manejo de la demanda. La tercera sería la desregularización para restaurar los mecanismos de mercado. Y la cuarta sería la privatización en fusiones estatales. Pero nada se cumplió. También tenemos, por otro lado, la devaluación acelerada. Y esta nos dice que a partir del año de 1984, pues el gobierno empieza 2 años de devaluación de su divisa. De manera gradual, modificando el sistema de mini devaluaciones implementado por el gobierno de Osvaldo Hurtado. Para su cumplimiento, el mandato encabezado por Febres Cordero pues crea el paralelo al mercado invertido, un mercado de cambios sin intervención. Se ajustó lo que es la tasa de interés en el mercado financiero y se abrieron las importaciones. Se quitó el control de precios sobre algunos artículos y también pues se buscaba comprimir el gasto público y atraer la inversión extranjera. Después el gobierno lo que hizo fue desregularizó lo que era la tasa de cambio y la tasa de interés y se creó un fondo de productos agrícolas con el propósito de reemplazar el sistema de control de precios. Estas modificaciones pues avanzaban en 2 sentidos, ya que por una parte eliminaban lo que son los requisitos de los exportadores de depositar dólares en el Banco Central y por otra pues se declara la libre flotación del sucre. Esto lograba que los dólares almacenados por el grupo exportador pues tengan mucha influencia para fijar el valor de las divisas debido pues a que el precio internacional del barril de petróleo pues cayó drásticamente durante ese lapso de tiempo, por lo que el Estado pues se encontraba deteriorado. También tenemos lo que es el incremento del gasto público y pues nos dice que pues a partir del terremoto que ocurrió en el año de 1987, el gasto público se disparó. Las tarifas y aranceles fueron establecidas para algunos productos importados. Los precios oficiales de productos desregulados fueron reestablecidos y se reintrodujeron controles del mercado cambiario. El incremento del gasto público fue financiado con una deuda. La deuda pública creció aceleradamente en un año y la inflación alcanzó lo que fue el 100% y esto pues presionó a que el Banco Central
corte el crédito a entidades del Estado y también al sector privado. Se optó por liberar la tasa de interés y con la incorporación de dicha medida. Con la incorporación de dicha medida, pues se le entregaba al sistema financiero la autoridad casi completa en la asignación del crédito del sector privado. El recorte del gasto pues termina en el año de 1986 en adelante, incluyendo la inversión de capital y pago de deuda externa. El gasto público creció en términos nominales de 547 millones a 7.360 millones, siendo el clientelismo el máximo beneficiario del ensanchamiento. A pesar de los problemas que vivieron en el país en el año de 1996, se pudo observar un incremento en el PIB en el año siguiente, que fue 1997. Debido a la evolución favorable de los productos tradicionales de exportación que eran en ese entonces, que son el camarón y el banano, la recuperación petrolera y las inversiones realizadas en las áreas de telecomunicaciones y energía eléctrica influyeron también en el incremento del PIB. El sistema financiero también tuvo un periodo tranquilo con tasas de interés relativamente bajas. Incluso pues se hablaba de que se hablaba de una recuperación de las instituciones financieras y bancos privados, aunque al ver los indicadores aún pues no inspiraban la confianza necesaria por la poca solidez que reflejaban. Durante los años de 1997 y 1998, la presencia del fenómeno del niño pues afectó lo que fue la producción nacional, especialmente la actividad agropecuaria de la costa ecuatoriana. Que debió enfrentar serias dificultades debido pues a la destrucción de gran parte de las infraestructuras de productividad y de la red vial. Esto alteró pues el ciclo económico y agravó lo que eran las tendencias negativas latentes de evolución de la inflación, solvencia del sistema financiero y de la propia estabilidad macroeconómica. Sin haber pues resuelto el problema fiscal, el país pues tuvo que enfrentarse desde los primeros meses del año de 1999 al embate de la crisis financiera internacional, que se produjo en una reducción de las fuentes externas de financiamiento. Esto pues lo que hizo fue que agudizó las dificultades de la balanza de pagos, por el lado de las cuentas capitales y precipitó la frágil situación del sistema financiero doméstico hacia un problema de solvencia en el marco de una insuficiente supervisión bancaria. En 1999 fue un año pues marcado por la inestabilidad del sistema financiero en medio de acciones de algunos administradores de bancos y financieras. El feriado bancario y el congelamiento de los depósitos en la banca, pues decretado por el gobierno en el mes de marzo, reflejaron la gravedad de esta crisis, causando a su vez mayor deterioro de la confianza de los agentes y pues así generando incertidumbre. Como ocurre en estos casos, pues la crisis de intermediación repercutió gravemente en el desenvolvimiento de las actividades de la economía real, lo que indujo a una caída en el nivel de producción del 7.3%. Buenas tardes, les voy a hablar acerca del capítulo 3, que es el desarrollo de la crisis en Ecuador. Anteriormente los compañeros hablaron un poco
yo les voy a seguir explicando acerca de la crisis del 99, que en pocos minutos la crisis tan caracterizada que por el feriado de bancario, en aquel día en el que el Estado ecuatoriano ordenó el cierre temporal de los bancos, seguidos de un congelamiento de los depósitos, no hubiera sido posible sin tres factores, en el que los estáticos de todos los colores aman e ignoran estos tres factores. Son un banco central, emisor del sucre, es decir, que tenía una moneda nacional, una moneda que era manipulada por una clase política para beneficiar a sus allegados y beneficiarse personalmente. Y el tercero, esa clase política con esa moneda propia y con todas las fuerzas y el poder del Estado detrás de ellos para obligar a la gente a utilizar una moneda que ya no inspiraba confianza. Si estos tres elementos simplemente se explicaban sobre la crisis de 99. En esa intervención, en esa política estática, en esa raíz, si quieren encontrarla puntualmente, una raíz de la crisis de 99, tenemos que remontarnos al año de 1900. O sea, 1903, donde la sucretización del gobierno de Oswaldo Huarto, es con esta sucretización que se inicia el abuso y se profundiza aquella función del Banco Central que siempre estuvo desde la creación del 27, que funcionaron como la prestamista, el último instanciamiento para los bancos privados, para el sistema financiero, en que generalmente esto generaba incentivos, percepción y generaban inestabilidad en el sistema financiero. Ahora, a fines de los 90, la gente se ponía más nerviosa y había una depresión por todas las prácticas que habían en una depreciación sucre, y luego el Banco Central intervenía de mercados para tratar de defenderse en ese tipo de cambiario de gastos. La Reserva Monetaria, hoy conocida como la Reserva Internacional, esto generaba que la corrida, porque la gente se ponía más nerviosa cuando veía que la caída de reserva de la moneda, cuando esto sucedía, el Banco Central intervenía elevando la tasa de interés para la conveniencia de la gente que dejan los depósitos en el sistema, pero tampoco era suficiente. Y fue así que en fines del 90 el Banco Central se embarcó con una hora de emisión de moneda, que tengan en cuenta que estos generaban una mayor depreciación del sucre, que a su vez instigaban a mayores corridas. Entonces el Banco Central básicamente dedicó a fines de los 90 a rescatar a otros en los bancos privados con el dinero detrás, con el de Estado ecuatoriano, en el nombre de otros rescataban los depositantes del sistema financiero. Y esto era un círculo vicioso, porque mientras más se emitía, más se depreciaba la moneda, más tenía que subir la tasa de intereses. También se subía más la inflación y no se detenía este círculo vicioso. Así fue la que en el año 90 hubo una inflación de 56% y hubo una inflación que llegó hasta el 96%, que fue en el año 2000. Este es un resultado directo de la emisión monetaria, para que tengan una idea de la emisión, de la variación entre los sucres creados entre el año 98 y el año 99, que fue de 149% toda la crisis cambiaria y financiera, que llegó a su fin con la dolarización. Les voy a hablar ahora acerca de la dolarización informal. En el año 95, la dolarización informal era la realidad. O sea, la mayoría de las transacciones significativas tomaba el dólar como alusión. El problema es que el sucre ha sido que jamás se elaboró para fortalecerlo. Las medidas agregadas fundamentalmente lo contenciaban más el nuevo cuerpo humano normativo,
que en la ley del 94 consentía abrir cuenta bancaria realizando las transacciones en el dólar, que fueron cada vez más frecuentes. O sea que deberían de reconocer la dolarización que avanzaban, ya que la ley lo permitía, y además que la escasa credibilidad de la política y la inestabilidad de las divisas generales de la actitud que desesperadas en la ciudadanía, ya que a su vez las transacciones económicas llevaban a cabo los agentes que sobrepasaban el 30%, que en el año 99 alcanzaron el 66%, que lógicamente implantaban por el Fondo Monetario Nacional. Ecuador se convirtió en una economía dolarizada desde el 1996. ¿Qué sabemos sobre la dolarización informal? Entonces tenemos que particularmente muchos países que existieron en ¿cómo se les manera informal, el colonialismo, el patriarco, con esas que no vendieron el pensamiento eurocéntrico, sino que estaban en casa y que constituían en colectivos. En esa una de las formas de tantas conclusiones, con una de las tantas premisas que queremos atraer por este tema, que hablamos sobre Ecuador y la región de todas que le tocará hacer, que anteriormente se ha venido dando, y ha sido una historia que se celebra cada 27 de febrero en los capítulos oscuros del neoliberalismo, que nos habla de cómo el poder económico tiene primicia por todas las cosas, y se pone a toda una institucionalidad al servicio o el rescate más bien del gran capital y el pueblo, en que siempre pegan. Y en el año 98 el poder financiero sustituyó sobre sus nombres la campaña de Hamming Mount. Esto y los factores hicieron que la banca de las calles, la crisis ya con un poder adquisitivo social cristiano, dijo que bien democracia liberal aprobaron un legislativo para que le legitimaran un salvataje bancario neoliberal para democratizar las pérdidas de lo cual le constituyeron una pública que otorgaba en crédito millonarios a la banca privada para que salieses, es decir, que el Estado estaba haciendo cargo de una deuda contraída por las instituciones financieras. Hoy le voy a hablar acerca de un poco de la crisis cambiaria. Anteriormente en la historia ecuatoriana, el desequilibrio fiscal, insolventía y moratoria en el pago de las deudas, corrida de la liquidez y la salida de capitales, quiebra de parcial del sistema financiero y desequilibrio en la báscula de pagos monetarios. Había una inflación aguda de depreciación, inconveniencia de tipo de cambio, una imposibilidad de pago del sector beneficiario por una alta tasa de interés, desmedido, un desempleo, subempleo y una pobreza. La dolarización ecuatoriana. Dentro de la dolarización de los efectos recibidos por la modificar de la moneda, se transmitía, se
sin amortigua por más grado de desempleo y bajo sueldo que fuente de ingreso de la fluctuación del petróleo como el de primordial. El ingreso se mantenía del petróleo como una de las más grandes inestabilidades económicas, o sea, perjudicando gravemente el gasto público y adicionalmente a esta inflación la liquidez de los salarios y los costos controlados por el oligopolio han perjudicado la competitividad, manteniendo confiada a todos los productos primarios clásicos con ventajas de con ventajas de volviendo un déficit diversificado por las exportaciones con la tendencia tanto absoluta como perfectiva, desarrollando social por las siguientes creaciones. Ahora voy a hablar del último punto, perdón, del periodo del periodo post crisis. El instante en el que se escogió a comenzar con la dolarización del Ecuador, el gigante de la empresa y las primordiales de la caracterizada del Estado, las transacciones de las iniciativas de la ecuatoriana en el que se adoptan una moneda intenso como que era la dolarización en Estados Unidos. Una de la economía del territorio podría ser intensivo, ya que sin embargo todo ha sido un aparentemente engaño, puesto que como iban a tener un dólar en su economía no produjeron dólares, entonces la población se inició a afrontar un competir o fortalecer, pues eliminaron sus monedas nacionales en el ámbito del cual se desenvolvió en el sistema financiero, que a lo largo en el año 200 ha sido un complejo, puesto que resuelta que las crisis sufridas a lo largo del 98 al 99 todavía tuvo implicaciones sobre lo que manejaba en el banco, o sea, hace 15 años. Que hace 15 años atrás lo que se dijo que la dolarización se vio en una tasa anual de una inflación fue en el primer dígito y una tasa de 5%, o sea que logró que el dólar fuera más tenaz, que ha costado mucho sufrimiento en los ecuatorianos. Esto ha sido mi parte que me tocaba corresponder. Buenas tardes, licenciado. Le voy a hablar acerca de la comparativa entre Ecuador y El Salvador. A diferencia de Ecuador, que su dolarización se debió a crisis económica, El Salvador dolarizó más bien por intereses económicos, porque con ellos se esperaba una estabilización de los precios y evitar una devaluación profunda de la moneda local. Y también se esperaba una integración a los mercados internacionales que aumentarían las exportaciones y disminuirían los costes de transacción, pero que en la actualidad El Salvador muestra un déficit en su balanza comercial. En la siguiente gráfica tenemos las relaciones de exportaciones entre Ecuador y El Salvador desde 1999 al 2010, donde la línea verde representa las exportaciones de Ecuador y la línea naranja representa las exportaciones de El Salvador. Como podemos observar, en 1999 Ecuador tuvo exportación de 4.1 millones. En cambio, El Salvador solo representaba con un 2.5 millones. Y podemos ver que ambos países tienen una tendencia al alza en cuanto a exportaciones y que el máximo de Ecuador es de 19.15 millones en comparación
a El Salvador, que solo es de 4.61 millones. Entonces, tendríamos que, en cuanto a exportaciones, Ecuador supera a El Salvador en el 2008. Tenemos también una relación de importaciones que la línea naranja representa las importaciones de El Salvador y la línea verde las importaciones de Ecuador, que en 1999 El Salvador solo importó 2.8, perdón, Ecuador importó 2.8 millones de dólares. En cambio, El Salvador supera a Ecuador con 4.15 millones de dólares en importaciones. Y ambos países tienen una tendencia al alza en lo que es a exportaciones hasta el 2008, donde El Salvador importó 9 millones y Ecuador 17.79 millones, pero que en el 2010 estas importaciones de El Salvador disminuirían a 7.98 millones. En cambio, en Ecuador se mantendrían en 17.65 millones. Entonces tendríamos que en los últimos años Ecuador ha realizado más importaciones en comparación a El Salvador, lo que sería en el periodo 2009 y 2010. Tenemos una comparativa del PIB de Ecuador y El Salvador, donde podemos ver que la línea naranja que representa el PIB de El Salvador muestra una tendencia al alza desde 1999 al 2010. También el Ecuador presenta una tendencia al alza en su PIB, que en el 2000 tendría un PIB de 37.2 millones y El Salvador solo 24 millones, y que en el 2010 se tendría un PIB en Ecuador de 115 millones y en El Salvador de 43.57 millones. La gráfica nos muestra que el PIB de Ecuador supera al PIB de El Salvador. Como conclusiones tenemos que Ecuador cambió su moneda porque enfrentaba una crisis económica. En cambio, la dolarización salvadoreña más bien respondía a intereses económicos. Y la fuga de capitales en Ecuador al exterior agravó la liquidez del sistema financiero. La población sufrió las consecuencias de la crisis financiera con lo que fue el llamado feriado bancario, lo cual consistía en congelar los depósitos en los bancos, lo cual afectó a la situación financiera y económica del país. Muchas gracias por su atención prestada.